¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, pues sí. Yo creo que hay ¿Cómo está tu mucha... familia? ¿Cómo está la María Bertí, tu hija? Todo bien, todo bien. Y yo creo que hay mucha gente que en este minuto va a querer saber cómo estás tú. Porque estuvimos bastante preocupados acerca de la enfermedad que tuviste, pero ahora se te ve que estás bien. Sí, pues bueno, hay que dar gracias al Señor solamente porque muchos hermanos oraron por mí, porque estuve muy mal, estuve 4 días en la UCI grave y el Señor escuchó los ruegos y me dio la salud y ahora me siento mucho mejor que antes, con fuerzas renovadas. Mira, hay muchos parientes, sobrinos, nietos, que están deseosos de saber los orígenes de la familia Orellana Morales. Y yo creo que los orígenes de la familia Orellana Morales algo tienen que ver con el momento ese en que mis papás, porque mis padres inicialmente eran católicos, ¿cierto? Sí. Pero pasaron a ser, por así decirlo, evangélicos, ya cristianos, claro. Pero ¿cómo fue eso de la carpa? Explica un poquito eso de la carpa. Bueno, fue novedoso para ellos que vivíamos en esta misma casa que es la 7 Norte, ver una carpa en la cuadra siguiente y que la gente entraba y salía y se escuchaba cánticos y fue novedoso. Entonces entraron, se decidieron un día y entraron a escuchar la palabra. Y después de asistir a algunas reuniones, mi papá se convirtió al Señor. ¿Se convirtió él primero? Él primero. ¿Y después mi mamá? Mi mamá después, a los meses después. Tengo entendido que mi papá tenía un himno predilecto. Claro, a él le gustaba mucho el himno 86. 86. O cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. ¿Y ese himno se refiere a un gitano? Ah, no, ese es otro, en una carta un gitano moría. Ah, ya, pero no, se refiere a Nicodemo. Ah, está confundiendo el gitano con Nicodemo. Capaz que Nicodemo haya sido gitano inicialmente. No creo. No lo sabemos, pues si la gente se convierte. Sí, pero él era un caballero. ¿Nicodemo? Nicodemo, pero el principal de los fariseos. ¿Y a él le gustaba ese? Sí. Bueno, y fue ha sido el himno familiar que todos hemos seguido con la misma tónica, que siempre nos gusta cantar en ocasiones especiales, nos gusta cantar el himno 86. Pero cuando se convirtieron ellos, ¿existía un local aquí en Talca? No, en ese tiempo no había local. La prueba está que en la carpa se hospedaba don Guillermo, la señora Doris y la Ruth, que en ese tiempo era una bebé. ¿Ya? Había tenido como 5 o 6 meses. Entonces ellos vivían, su casa era la carpa. Ahí dormían, ahí preparaban sus comidas, en fin, todo. Ya. Esa fue la primera llegada a Chile. Después, con el tiempo, encontraron una casa. Ya. Y ahí se fueron a vivir ahí. Y también se inició un local. Se arrendó una casa en la 3 Oriente al llegar a la 5 Norte. Ya. Una casa pequeña y nos reuníamos. Ahí fue cuando yo empecé recién a ir a la escuela dominical. Porque cuando fue la carpa acá ya estaba en Constitución. Así que yo no tuve idea de ninguna cosa de las reuniones primeras, sino que después cuando ya fuimos al local, entonces ahí cambió. Dime una cosa, mi vida. tú te convertiste a los 12 años. Sí. Cuando tú te convertiste, ¿estaban ya los dos padres convertidos? Exactamente. Cuando tú te convertiste, yo no había nacido. Claro que no. Y yo estaba estudiando en la escuela normal cuando me convertí. Ah, sí. Sí. Ya. Estaba estudiando para profesora. Dime una cosa, ¿cómo se formó Constitución? Porque todo esto tiene que haber partido indudablemente con esta transformación y de aquí alguien tiene que haber ido a Constitución. Bueno, mi papá, como tenía sus familiares allá, sus hermanos, ¿Ya? convidó a don Guillermo para que fueran a conversar primero y después se hicieron reuniones. Ya. Incluso se ocupó el comedor del hotel que tenía las sillas y se llenaba de gente, con un diagrama explicando don Guillermo los 2 caminos, los 2 destinos. Fue una cosa novedosa para ellos y varias personas se convirtieron al Señor en esas campañas. Correcto. ¿Y Guayeco tiene que haber sido algo más o menos por el estilo? Claro, también, pero ahí intervino mi papá y Eliezer, Ya. porque resulta de que
ellos, cuando nos fuimos a Guayeco, mi papá siempre nos visitaba y conversaba con la familia Albornoz acerca de la doctrina verdadera del Evangelio, de lo que el Señor enseña en la Biblia, cosa que los pentecostales no ignoran. Entonces, llegó un momento en que mi papá quiso que se hicieran reuniones. Entonces, de hacer, dio permiso en la casa nuestra para que se hicieran, y mi papá viajaba los días sábados y se hacía reunión sábado y domingo, en la casa de nosotros. Correcto. Oye, te voy a dar los nombres de algunas personas y tú dime en breves palabras qué es lo que recuerda de ellos. Adid Masu. Adid Masu fue un misionero pero ejemplar, un hombre muy fiel al Señor, muy cristiano, y que fue el gestor para que hubiera una reconciliación entre la familia, entre mis tías y mi papá, que en ese tiempo había un quiebre emocional entre ellos, y don Adid lo solucionó, no siendo un misionero chileno. ¿Era argentino? No, él era... ¿no? No, don Adid Masu era... ¿Cuánto? Palestino, sí, palestino. Vivía en Argentina, sí, pero su nacionalidad era palestina. Sí, bueno, es natural que de repente existan problemas, quiebres en la familia, en los hermanos. Pero también es natural que lleguen misioneros y lleguen personas que tengan esa condición de poder juntar a las partes. Y yo creo que eso fue bastante fundamental. Positivo, totalmente, pues claro. Claro. Bueno, fue del Señor realmente, porque no es bueno de que las personas estén con rencillas, ni con resquemores, ni que haya dificultades entre las familias. Eso no es en ninguna manera beneficioso, todo lo contrario, es triste. Exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, tal como te decía, es natural que ocurra, pero lo importante es tolerar muchas veces ciertas cosas, ceder en algunos casos y volver a la normalidad. Daniel Rick, o Donald Rick. Don Daniel Rick fue el primer misionero de la Asamblea que llegó aquí a Chile. Él era muy joven. Cuando llegó aquí a Chile tenía alrededor de 25 años. Estaba casado y con dos pequeñitos. Y fue un hombre también un misionero ejemplar, porque sin tener muchos medios, él predicó el Evangelio y se valía de una bicicleta que tenía. Recorrió todos los lugares aledaños a Talca, incluso fue a Guayeco. Allá en Guayeco tuve contacto con don Roque, porque resulta que él quiso hospedarse allá y fue al retén, y en el retén le dijeron: no, ¿cómo va a estar aquí? Está muy sucio, no es apto. Vaya a conseguir con don Roque alojamiento. Y fue él, y don Roque les dio alojamiento inmediatamente. Creo que llegaba en bicicleta. En bicicleta. En bicicleta. Su viaje lo hacía en bicicleta. Y no tenía 30 años ese hermano, era muy joven, tenía como 27 años cuando empezó a hacer todos estos viajes. Murió antes de los 30 años. Claro. Y él fue... El cura no lo aceptó. Ah, claro, hubo un escándalo en Guayeco, porque cuando el cura supo de que don Roque lo había recibido, se enojó, porque don Roque era el compadre del cura. El cura era el padrino de Eliezer. Entonces resulta de que, ¿no? Entonces, cuando supo de que había recibido a don Daniel en su casa, fue el cura y lo interpeló, pues le dijo: ¿cómo es posible, don Roque, que usted haya recibido a un canuto aquí en su casa? Un hereje. A un hereje. Entonces, don Roque le dijo: mire, compadre, usted manda en su iglesia, yo mando en mi casa. Así que si yo quise recibir a este caballero, es mi casa. ¿Y saben lo que hizo el cura? Hizo una reunión de todos los católicos que quemaran las Biblias y los tratados que le habían dado. Ahí en la plaza se quemó todo eso. Yo creo que lo que hizo don Roque es lo que hay que hacer en todos lados, ¿eh? Sí, pues. Mandar en la casa y mandar en la iglesia. Sí. Bueno, son cosas... Oye, y una última pregunta. ¿Qué te parece estar viviendo en la misma casa donde te casaste? En la misma casa donde viví, donde fue mi hogar. Sí. Sí, donde fue tu hogar inicialmente, pero aquí se hizo la fiesta de matrimonio. Sí. Me parece
un motivo de gratitud al Señor, porque realmente el casamiento nuestro, a pesar de que nosotros no teníamos los medios necesarios para hacer una gran fiesta, fue realmente muy hermoso, muy bueno. Asistieron muchas personas, todos los hermanos de la asamblea, algunos hermanos pentecostales, las colegas mías, mis colegas de la Escuela 5 y de la San Rafael. Así que fue muy concurrido. Y bueno, había muchas cosas ricas para comer. Te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa, que me hayas respondido todas estas preguntas. Yo creo que hay mucha gente, muchos familiares, que van a estar muy contentos de escucharte. Por un lado, saber que estás bien, y por otro lado, saber historias y cosas que no pueden quedar, por así decirlo, en la nebulosa. Y qué mejor fuente que la tuya, que nos explique cómo fueron inicialmente estas situaciones. Muchas gracias. De nada, pues sí. Ha sido un placer poder decirte estas cosas, porque tal como tú dices, es bueno que el resto de la familia se imponga de estos detalles que son fundamentales para la vida espiritual de cada uno. Es enriquecedor pensar de que mi papá, con toda su sencillez, siendo un hombre, un soldado, un militar, y mi mamá también una mujer sencilla, pero los dos pudieron lograr de tener una familia que fuese para el Señor, porque los 8 manifestaron haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y confío en Dios que sea así hasta ahora. Muchas gracias por haberme entrevistado, José. Muy bien, pues muchas gracias. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo firme estoy. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón. A veces triste estoy, caminando voy, en medio de la densa nube del dudar. La neblina del mar me oculta del fanal, mas solo porque hablé con Cristo luz habrá. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientas el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón. Ni dudas ni temor podrán me atormentar, pues Cristo que es amigo fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Cristo paz tendré. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú